sintéticos, a qué bloque pertenecen, si son de tipo S, si son de tipo D, F o P, a su estado de agregación, si son líquidos, si son sólidos, si son gaseosos, de acuerdo a su masa atómica, de acuerdo a su radio iónico. Entonces todo eso pues, nos ayudó a identificar cómo es que se están eh, o cómo es que se ordenan los elementos dentro de lo que es la tabla periódica. Y ahora vamos a ver cómo es que se combinan esos elementos, es decir, cómo es que van a reaccionar entre sí y qué tipo de compuestos pueden formar. Entonces, pues en esta unidad vamos a ver los enlaces químicos, ¿sí? Y nos dice que un enlace químico es la atracción que existe entre dos o más átomos que los hace mantenerse juntos, reduciendo así la energía potencial de sus electrones. Existen tres tipos generales de enlace, que es el covalente, el iónico y el metálico. ¿Sí? Y ya vamos a ver que dentro de, por ejemplo, el covalente, pues tenemos, lo podemos clasificar en varios tipos, dependiendo dependiendo cómo es que se enlace, ¿sí? Si es coordinado, si es polar, si es no polar. Y ahorita vamos a ir viendo por qué es polar, por qué no es polar. Entonces, tenemos estos tres tipos: enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. ¿Sí? Ahora nos dice que el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se forman las moléculas y los compuestos. Entonces, todo lo que hemos visto nos va a servir para ver de una mejor forma cómo es que se comportan las moléculas y los compuestos. Nos dice que la explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración más estable. Los elementos de un mismo grupo poseen configuraciones electrónicas externas similares y, en consecuencia, también asemejan los símbolos en los puntos de Lewis de los metales de transición. Lantánidos, actínidos tienen capas internas incompletas y, en general, no es posible escribir símbolos sencillos de puntos de Lewis para ellos. Entonces, ahorita vamos a ver esta parte. Nos dice que un símbolo de punto de Lewis consta del símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de sus átomos del elemento, ¿sí? A excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo es igual al número de grupos del elemento. Por ejemplo, el litio es un elemento del grupo 1 y tiene un punto para un electrón de valencia. El berilio es un elemento del grupo 2 y tiene 2 electrones de valencia, y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver esa parte. Permítanme. Permítanme un momentito. Continuando. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que un elemento pues tiene electrones de valencia. ¿Cuáles son sus electrones de valencia? Los electrones que se encuentran en la capa más externa, ¿sí? Y básicamente esos elementos son los que van a reaccionar. Y con lo que hemos venido viendo en lo que es la materia, pues entonces tenemos clasificados los elementos nuevamente y podemos representar esos elementos de valencia de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, los del grupo 1 o A1, ¿sí? Y sus elementos de valencia, como la configuración electrónica termina en 1s, no, perdón, en S1, entonces pues tienen un electrón de valencia, ¿sí? S2, 2 electrones. Acá los de tipo P, se dan cuenta para que tenga, vamos a ver que en esta configuración, 2 electrones, si ustedes hacen la configuración electrónica, va a haber electrones
electrones que pertenecen al tipo S y después viene el P con un electrón, el P2, P2, P3, P4, P5 hasta P6. ¿Sí? Es por eso que comenzamos desde 3 y así hasta llegar a 8. ¿Sí? Pero dos electrones pertenecen al subnivel S. Es por eso que aquí no empezamos con un solo punto. Entonces, si nosotros hiciéramos la configuración electrónica para esos elementos en específico, pues vamos a ver que es por eso que comienzan en ese orden. Bueno, aquí rayamos. Por ejemplo, el boro. ¿Sí? Que lo tenemos aquí. El boro, si yo me voy a la tabla periódica, me dice que tiene 5 electrones. Bueno, su número atómico es 5, por lo tanto, protones son 5, ¿no? Entonces, boro Z igual a 5. Y si yo quiero hacer su configuración electrónica, comenzarían 1, S2, 2, S2 y 1. No digo y 2P. 1. ¿Sí? Ahora, cuando veíamos configuración electrónica y los números cuánticos principales, bueno, y el número cuántico principal, yo les mencionaba que ese número cuántico principal nos decía el orbital, ¿sí? Y esos orbitales a su vez estaban divididos en subniveles que son S, P, D, F. ¿No? Pero básicamente entonces estos dos forman un orbital. ¿Sí? Sí, están subdivididos, pero estos son los que pueden reaccionar. Y de hecho los vamos a ver también más adelante por qué hacen o por qué se comportan de esa manera. Bien, entonces, por ejemplo, estos dos, los, bueno, el número óptico principal 2 del boro en sí nos está diciendo que tenemos un orbital principal con número cuántico n igual a 2 y tenemos dos electrones en el subnivel S y un electrón en el nivel P1. Sin embargo, esos son sus electrones de valencia, ¿sí? Porque son los que pueden reaccionar. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, para lo que es el carbono. Si yo hago lo de carbono, por ejemplo, carbono Z igual a 6. Yo tengo 1S2, 2S2 y 2P2. Y nuevamente estos dos, como son parte del mismo nivel, es decir, del número cuántico principal, estos dos son en conjunto nos forman 4 electrones y son sus 4 electrones que tienen de valencia. ¿Sí? Y así podemos seguir con el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Ahora, por ejemplo, el 1S2, pues es una capa más interna, es decir, está más hacia el centro, entonces estos no interaccionan con otros elementos, no así para el caso de los que están en la cara más externa o en el nivel cuántico más externo, digo en el número cuántico principal más externo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a contribuir a que puedan reaccionar. Por ejemplo, el calcio. Tenemos calcio y decimos que Z igual a 20. Y si yo la configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p, 6, y 4s2. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí, si yo fuera dividiendo esto por subniveles, vamos a de color. Por ejemplo, este sería un nivel cuántico, ¿no? Un orbital principal. Estos dos me formarían otro orbital principal. Estos dos me forman otro orbital principal, ya que tienen el mismo número cuántico principal. Y finalmente, los electrones que están en la capa más externa son los de este número, los de este orbital. ¿Sí? 4s2. ¿Cuántos tiene la última capa? 2. Los demás, ¿por qué no los consideramos como electrones de valencia? Porque están en capas más internas del electrón y no, digo, del átomo, y no están expuestas. ¿Sí? Los que están más expuestos son estos de aquí. ¿Sí? Entonces, es por eso que estos son los que principalmente van a reaccionar. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Lewis? Para representar cómo reaccionaban los elementos o cómo era posible que interaccionaran, pues los representó con estos símbolos de puntos, ¿no? En lugar de poner, por ejemplo, la letra 4s2 para representar los electrones de valencia, ok, lo represento con 2 puntos. Por ejemplo, el galio con 3 puntos, germanio 4. Y si lo analizamos, pues esto tiene mucha relación con lo que habíamos visto anteriormente, que eran los bloques y, por ejemplo, los S1 tienen un único electrón de valencia, los S2, bueno, S2 sí, tienen 2 electrones de valencia, los que son P1 tienen 3, los que son P2 tienen 4. ¿Sí? Aquí pues recordando que en estos niveles ya del 13 hacia adelante, bueno, de los grupos 13 hacia adelante, lo que está pasando es que ya traigo saturado un subnivel S, por eso es que comenzamos ya con 2 electrones que pertenecerían al nivel S y de ahí únicamente voy sumando los 6 electrones del nivel P. ¿Sí? Pero que era el ejemplo que les ponía aquí, por ejemplo, con el boro y el carbono, ¿no? Entonces, por eso, como les comentaba, el boro tiene 3 electrones porque 2 son del nivel S y 1 es del nivel P. Para el carbono, 2 son del nivel S y 2 del nivel P, pero ambos subniveles tienen el mismo número cuántico principal, por eso tiene 4 puntos de valencia o 4 electrones de valencia. No sé si tengan alguna duda en esta parte. O sea, sí, en el último. ¿Cuál sería la duda? O sea, si pasa lo mismo que en el de arriba, que se juntan los orbitales, y en este caso tendrá 4 orbitales. Ok. Bueno, ven aquí. No, bueno, por ejemplo, acá en los de arriba también tenemos 2 orbitales, pero vamos a ver. Vamos a insertar una nueva. Entonces, miren, aquí está, digamos, representados así con 1s, 2s. Supongamos que yo quiero representar esquemáticamente cómo se comporta un átomo de boro. ¿Sí? Les digo, no, digamos que no es lo ideal, pero vamos a verlo como. Entonces voy a tener el boro, ¿no? Y si me voy al boro, pues me dice que tiene 5 protones, ¿sí? Y por lo tanto 5 neutrones, ¿no? Que veíamos que las cargas positivas y neutras son iguales. Entonces,
Ahorita el núcleo lo voy a representar únicamente así. Va a ser una esfera. Vamos a suponer que este es el núcleo del boro, ¿sí? Ahí dentro van a estar los protones y los electrones. Si yo represento con números cuánticos principales a ese átomo de boro, yo tendría un nivel N1, N igual a 1, y tendría otro nivel que es N2. ¿Sí? Pero les digo, generalmente, por ejemplo, ustedes lo veían en modelos atómicos, por ejemplo, el modelo de Bohr, pues sí era así, ¿no? N1, N2. Pero después viene el modelo, por ejemplo, de Sommerfeld, que nos dice que pues no funciona así, y luego viene también, por ejemplo, esta teoría de la ecuación de onda, donde pues nos describe que los electrones no es así como un sistema planetario, ¿no? Que giren en torno a un orbital. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo representara así, yo aquí tendría, vamos a ver, acá me voy a regresar al boro. El boro tiene en el nivel 1 dos electrones, ¿sí? Entonces yo podría dibujar esos dos electrones. Aquí tendría 1 y aquí tendría 2, ¿sí? Que sería el 1s2. Este 1 me indica el orbital principal. Y después me voy al orbital 2. El orbital 2 me dice que tengo un nivel S y un nivel P1. Entonces, por ejemplo, ahí si yo quisiera sumar los electrones, tengo 3. 1, 2 y 3. Si lo quisiera representar así sencillamente, ¿sí? Ahora, eso es esquemáticamente, porque si recordamos, por ejemplo, este nivel N2 va a tener una forma esférica del nivel S y una forma de lóbulo del nivel P, ¿sí? Entonces esos electrones que aquí estos tres últimos que acomodé, en sí no están girando en torno a un orbital definido, ¿sí? Sino que dos están moviendo, o bueno, aquí déjenme. Dos están moviendo en un orbital S y el otro se está moviendo en un orbital P. Si yo quisiera representar, ahí voy a poner esto con azul. Eso que está en azul sería n igual a 2. Digamos que es la misma representación de acá, pero ya con los subniveles. Si yo quisiera representar dónde están los orbitales del nivel 1, pues yo sé que ese de tipo S también. Lo voy a poner no en amarillo, en verde. Si yo quisiera representar los orbitales del tipo S, yo sé que esos orbitales, digamos, en una tercera dimensión, también son de forma esférica porque es un orbital S, pero ese se va a encontrar más interno, ¿sí? Y digamos que va a estar aquí adentro, y es de tipo S, y también colocamos los dos electrones que están ahí presentes. Entonces serían 5 electrones. Por forma didáctica, generalmente los representamos así como el que está en rojo, ¿sí? Porque eso nos ayuda como a entender de una forma más clara por qué son los electrones de valencia. Pero lo que quiero que entiendan también aquí es que esos electrones de valencia no están girando en un orbital definido, sino que tienen suborbitales, como lo habíamos visto. Cada orbital principal tiene diferentes comportamientos, ¿sí? Entonces, es por eso que acá yo digo que se combinan los que tienen el mismo número principal, 2 y 2. ¿Qué pasa con el calcio? Dejen inserto otro. Y creo que alguien está intentando entrar. Ok. Ok.
¿Qué es lo que está pasando con el calcio? Lo que está pasando con el calcio, si yo me voy acá, ¿cuántos niveles tendría? Tiene uno que es 2, tiene uno que es 3 y tiene uno que es 4. ¿Sí? Entonces, si yo lo dibujo, digamos, de forma sencilla, pues tengo el núcleo. ¿Sí? Aquí voy a tener un orbital 1, un orbital 2, otro orbital que es 3 y tengo el último que es un 4. Ahí está medio chueco, pero bueno, muy chueco. Ok, entonces vamos a suponer que este es el átomo de calcio. Entonces aquí le vamos a poner calcio. Si yo me voy otra vez acá a esta parte, yo puedo decir que en el orbital 1 tengo 2 electrones. Y entonces me vengo acá, coloco 2 electrones. ¿Sí? Y este sería n igual a 1, ¿no? El primer orbital. Después tengo el número 2. Entonces aquí tengo que sumar los átomos tanto del nivel S, tanto del nivel P que tienen el número 2. Son 8. Y entonces los coloco también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para el nivel 3 va a ser lo mismo, ¿no? En este caso. Nos dice que hay 8. Entonces tenemos 8. Y en el nivel 4S nos dice que hay 2. Entonces el nivel 4 tendríamos 2. ¿Sí? Y eso sí yo lo represento, les digo, de forma sencilla. Si yo intentara representar con subniveles el comportamiento de estos electrones, pues digamos que aquí muy en el centro está el núcleo. Y como el calcio, su último nivel o subnivel, aquí en n igual a 4, es de tipo S, yo tendría que dibujar una esfera pues, muy grande, ¿no? Esa esfera es toda el área en la cual se va a estar moviendo los últimos 2 electrones. De hecho, los puedo colocar. Coloco los 2 electrones. Y en azul, pues yo diría que eso es n igual a 4. Que sería lo último que coloque. Después tenemos el nivel 3. Digamos, nos vamos a ir ahora hacia el centro, internamente. En el nivel 3 tenemos uno de tipo S y uno de tipo P. Y les digo, aunque nosotros lo representemos como esferas y demás, o como orbitales definidos, pues sucede que no es así. Por eso veíamos todos los subniveles. Porque si yo quisiera representar ese subnivel 3, o bueno, digo ese número cuántico principal 3, tenemos un orbital de tipo S y uno de tipo P. Entonces hagan de cuenta que aquí internamente va a haber otra área que va a determinar cómo se van a comportar esos electrones. ¿Sí? Y tenemos uno de tipo P. Y de hecho, no tendríamos uno solo, porque aquí, si lo analizamos, tendríamos uno en X, otro en Y y otro en Z. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente yo tendría que hacer un encimadero, ¿no? Uno en X, uno en Y y otro, ay, aquí ya no me quedó, y otro en Z.
Es el comportamiento que están siguiendo los electrones, y una esfera, que es el de tipo S. ¿Sí? Y ahí estarían moviéndose los electrones de el orbital n igual a 3. ¿Por qué? Porque tengo 2 en S, tengo 2 en cada orientación de los niveles P. ¿Sí? Pero para no ser este encimadero, lo que hago es representarlo así, con un orbital definido, y únicamente sumo todos los electrones que están en n igual a 3. ¿Sí? Entonces aquí este es n igual a 3. ¿Sí? Internamente podría dibujar todo lo del nivel S2, pero otra vez, digo lo del nivel n igual a 2, pero otra vez tendría que hacer otro encimadero, ¿sí? Para explicar cómo están ahí adentro todos los electrones. ¿Qué es lo que quiero aquí que quede claro? Pues que los orbitales van creciendo de tamaño, aun cuando son suborbitales. Por ejemplo, el N4 del calcio ya es N igual a 4. Sí es de forma esférica, pero esa esfera es más grande que, por ejemplo, un orbital de tipo S3. Digo, sí, o 3S, o un orbital 2S. ¿Sí? Entonces el tamaño de la esfera va disminuyendo. Y por conveniencia, pues les digo, no, el modelo de Bohr nos ayuda a explicar esos orbitales. Entonces sería como complicado estar dibujando estas orientaciones. Entonces no sé si ya quedó un poco más claro de por qué lo sumo. Profe, Sí, dime. pero el actual, o sea, el que se tendría que utilizar en teoría sería el azul, ¿verdad? El azul con verde. Sí. Sí, de hecho vamos a ver un tema que se llama hibridación, y únicamente ese modelo es el que nos ayuda a explicar por qué hibridan así, por qué se pueden hacer enlaces. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero les digo, ahorita para entenderlo de valencia, lo vamos a dejar con el que está en rojo. Más adelante vamos a ver otra vez lo que está en verde y en azul para trabajar esta parte. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahí la estructura de Lewis del calcio sería un 2, porque solo tiene 2 electrones de valencia. Ajá, exacto. 2 electrones de valencia son los que están más externos, son los que nos importan a la hora de que va a formar una reacción. Entonces, siempre se agarrará los últimos dígitos de su configuración electrónica. Ajá, los principales del cuántico principal. Ok. ¿Sale? Entonces, si mi configuración electrónica me dice que termina en 4 y tengo 2 subniveles, sumo los 2 subniveles. Si tiene únicamente uno, solo uno. Va a haber ahí incluso elementos que van a tener hasta 3 subniveles, ¿no? D, P y F, ¿no? Entonces, pues sumo todos los electrones. Y es por eso que se van sumando, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo con más detalle, pero ahorita pues les digo, estos puntos que señalamos aquí, que en la estructura de Lewis, no son más que los electrones más externos. ¿De dónde salen? De esa configuración electrónica, y basándonos en el número cuántico principal. ¿Sí? Todos los... Por ejemplo, en el boro que son 3, se suma el 1 más el 2, el 1s cuadrado más el 2s cuadrado y sale el 3. Exacto. ¿Sí? Ok. Sí, pues básicamente lo que hacemos es sumar estos numeritos que ponemos en la parte superior, ¿no? Que son los electrones. Entonces, estos son 3. Para el caso del carbono, perdón, son 2 y 2, son 4. Y entonces esos son los que represento en la estructura de Lewis, que son los 4 electrones. Si hago la configuración del nitrógeno, terminaría en 2s2, 2p3. ¿Sí? Y entonces sumo el 2 del S y los 3 del P me dan 5. Si hago la del oxígeno, pues es 2p4 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, para eso es importante, porque eso nos da lugar a lo que se llama enlace iónico y enlaces covalentes, y nos va a ayudar a explicar por qué unos forman enlaces covalentes, por qué otros no. Bien,
Nos dice que los átomos de los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, los que tienen bajas energías de ionización, que la familia 1, 2 y todos los metales de transición, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado en la unidad 2. Entonces, cuando hablamos de energía de ionización, ya sabemos a qué hacen referencia. Como esos tienen baja energía de ionización, ¿qué es lo que hacen? Tienden a ceder electrones. Por lo tanto, dice que como regla, los metales alcalinos y alcalino-tierras tienen más probabilidad de formar cationes que los compuestos. Los compuestos iónicos, y los más aptos para formar aniones son los halógenos y el oxígeno. Que eso pues también ya lo habíamos visto en las propiedades de los elementos, ¿no? Los que están a la izquierda, familia 1 y 2 principalmente, forman siempre cationes. Los que están cargados hacia la izquierda, como el flúor, cloro, oxígeno, azufre, nitrógeno, tienden más a formar lo que son aniones, es decir, compuestos con carga negativa porque ganan electrones. Ahora, ¿qué es un anión? ¿Qué es un catión? Nos dice que un ion en el que un átomo o grupo de átomos posee menos electrones que protones tiene una carga positiva y recibe el nombre de catión. Un anión, un ion que posee más electrones que protones tiene carga negativa y se llama anión. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos varios iones, el ion monoatómico, por ejemplo, lo que es el ion cloro, y el ion de magnesio con +2. O tenemos iones poliatómicos, por ejemplo, lo que es el ion de amonio y el hidróxido, ¿sí? ¿A qué se refiere con monoatómicos y poliatómicos? Monoatómicos se refiere a moléculas que son únicamente de un elemento, y poliatómicos cuando ya tenemos combinaciones. Ahorita nos vamos a basar únicamente en los monoatómicos para ver cómo es que reaccionan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si yo tengo sodio, bueno, mejor con rojo. Sodio. Si yo me voy a la tabla periódica, el sodio tiene Z igual a 11. Ok, Z igual a 11. ¿Qué quiere decir? Que tiene eso 11 protones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo cargas negativas, cargas positivas, vamos a poner, por ejemplo, aquí tengo protones, pues ya sé que tiene 11. Los electrones, los neutrones no los considero porque pues son neutros. En estado basal, los electrones o cargas negativas serían también 11. De hecho, aquí le voy a poner negativo y aquí le vamos a poner positivo. Sí, entonces 11 con 11 se neutralizan y entonces no hay ningún problema. Pero resulta que, por ejemplo, el sodio cuando se ioniza, como tiene una baja energía de ionización, tiende a ceder electrones. ¿Cuántos puede ceder? Pues me vengo acá a configuración electrónica o a esta estructura, y los que pueden ceder son esos últimos que tienen su capa de valencia. En este caso, uno nada más. ¿Sí? Entonces, esta simbología de Lewis nos ayuda a ver rápidamente ese proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, les digo, solo puede perder uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, tengo sodio y lo puedo representar con una estructura. Y generalmente, cuando se va a dar un enlace iónico, alguien tiene que aceptar ese electrón. Y, por ejemplo, cloruro de sodio. Ahora, aquí existe algo que se llama regla del octeto. En el caso de el cloro, tiene una alta energía de ionización, por lo tanto tiende a atraer electrones. Si yo reviso, por ejemplo,
cuántos electrones tiene el cloro en su última capa. Y hago la configuración electrónica, pueden hacer la configuración electrónica igual. Son 7. Pero este tiene una alta energía de ionización. Por lo tanto, lo que va a pasar es que este cloro tiende a quitarle el electrón. ¿Sí? Y entonces, cuando se da la reacción, por ejemplo, incluso en un vaso con agua con sal, ¿qué es lo que va a pasar? Este ya no tiene, el sodio ya no tendría electrón de valencia en su última capa. Y si yo cuento lo que son las cargas, voy a tener protones, pues como se encuentran en el núcleo, esos no se pierden, voy a tener 11. Pero electrones, como ya perdió uno, ahora solo tengo 10. Y si sumo las cargas, 11 cargas positivas, más menos 10 cargas negativas, pues me da una carga positiva, ¿no? Y es por eso que nos queda como cation. En el caso del cloro, aquí, por ejemplo, no los pusimos antes de iniciar. Pero en el caso del cloro yo puedo tener, en este caso, el número del cloro es de 17. Entonces, ¿cuántos tengo? 17 protones y electrones también tendría 17. ¿Qué es lo que pasa en la reacción? Que al final, cuando ya adquirió el otro electrón extra, yo podría ponerle aquí, a este sí le puedo poner los 8 puntos porque estos sí están en su última capa de valencia, al sodio ya no porque ese ya se los quito. Así me quedaría. Si yo cuento las cargas totales, ahora tengo protones, son 17, pero en electrones ganó 1, le quitó 1 al sodio y eso debido a que tiene una alta energía de ionización y por lo tanto le quitó 1. Y entonces son 18. Y por lo tanto lo marco con una carga negativa. ¿Por qué negativa? Porque 17 cargas positivas menos o más menos 18 cargas negativas me queda a la menos 1. Entonces, el menos 1 no se pone, pero lo indico con un signo negativo. Ya cuando son números a partir de 2, 3, ahí sí indico la carga con número, ¿sí? Pero cuando son únicamente 1, el 1 no se pone. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. No se ponían como unas líneas para indicar que estaban enlazados. En enlace iónico no. Vamos a ver en enlace covalente, ahí sí. Aquí no, porque los electrones no están compartidos. Aquí uno le quita el electrón al otro, ¿sí? Entonces, algo peculiar del enlace iónico, y ahí apúntenlo, es que no se comparten electrones, ¿sí? Literal, uno le quita el electrón al otro, ¿sí? No hay más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si yo hago reaccionar sodio con cloro, el sodio le cede el electrón al cloro totalmente, uno me queda con carga positiva y otro con carga negativa. Y por atracción de cargas, positivos con negativos se atraen y es que se forman los compuestos. ¿Sí? Entonces, es por eso. Ya vamos a ver, bueno, ahorita ya no vamos a alcanzar. Y bueno, aquí viene otro ejemplo, vean, el litio, un electrón, vean aquí su último electrón bueno, su último número cuántico principal es 2, entonces, con un 1 arriba, entonces, ¿qué quiere decir? Que únicamente tiene un electrón. Para el caso del fluor, son 7, ¿sí? Y represento esos 7 con un puntito, ¿sí? Esos 7 electrones, bueno, el fluor tiene una alta energía de ionización, por lo tanto, va a tratar de completar su octeto.
es decir, tener 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Qué es lo que pasa? Le cede el electrón y al final nos quedan cargas de esta manera, ¿sí? Que es lo mismo que les acabo de explicar. Y si yo hiciera la configuración electrónica, pues esta cambia, ¿no? Le tengo que agregar un electrón más por el electrón que ganó y al litio le tendría que quitar un electrón por el electrón que perdió. Entonces, esa es la forma en la que funcionan y generalmente estos enlaces iónicos los vemos en forma de cristales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos yo creo que el ejemplo más claro, cloruro de sodio, ¿sí? Estos nos forman estructuras cristalinas, ¿sí? Entonces, generalmente cuando vemos sales, o por ejemplo yoduro de potasio, ¿sí? Generalmente les digo, siempre lo vamos a ver en forma de sales o cristales, lo que son estos compuestos iónicos. Ya vamos a ver los enlaces covalentes más adelante. Esos sí se representan con líneas. Vamos a... como estos de acá, ¿sí? Pueden ser líneas, puntos, pero esos son enlace covalente. Enlace iónico no. ¿Sí? Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Tómenle captura a estas reacciones. Profe, ¿le podría regresar las de atrás para sacarle cap? Ok, ahí está. Y a esa, ¿no? También podría poner la de la tabla. Sí. Bien, entonces ahí, por ejemplo, lo que nos explica es cómo la familia 1A, 2A, 3A se puede combinar con la familia, por ejemplo, 7A, ¿no? La familia nuevamente 1A, 2A, 3A, cómo se combina con la familia 6A. Y dependiendo de qué familia sea, por ejemplo, si es la familia 1A, cómo se combina con la familia 6A. La familia 2A, cómo nos quedaría, ¿sí? Esos numeritos que están acá. Entonces, ahorita pues no vamos a ver formación de compuestos, pero sí es importante que vayan viendo esta parte. Entonces van a intentar hacer esto que está aquí, ejercicios 1, 2 y 3. De todos modos lo vamos a ver. Yo creo que esto sí lo repasamos en clase para que quede un poco más claro, pero inténtenlo por favor. De todos modos les voy a hacer la asignación para que me entreguen los ejercicios para ver si sí los hicieron. Y estos también. Entonces son 7 ejercicios donde van a hacer lo mismo que hicimos. Va a reaccionar, por ejemplo, lo que es aquí. ¿Cómo es que aquí ya está formado el compuesto, que es potasio y yodo? Pero ¿cómo es que se forma? Sí, porque aquí no me lo maneja por cargas, pero tienen que tener cargas necesariamente para que se dé esta unión. Entonces parten del potasio en estado basal más yodo. Me van a explicar quién le cede el electrón a quién y cómo es que llegamos a este compuesto. ¿Sí? Les digo, estos son atracciones. Aquí en sí, uno tiene carga positiva y uno tiene carga negativa y es por eso que se atraen. Ya en el compuesto no se pone, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, todos estos son compuestos iónicos y me van a explicar cómo salen. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Ya hasta me pasé con 2 minutos. Entonces, nos vemos.